36 recibimos ahora al economista y miembro de la bancada de Podemos Perú, en donde además es vocero alterno, Carlos Anderson, congresista. Muy buenos días y bienvenido a RPP. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días, Mabel. Buenos días. Hubiéramos querido conversar con usted sobre política económica y que nos dé su visión sobre el ministro de Economía, pero la realidad política hace que debamos comenzar por lo menos preguntándole su opinión sobre este nuevo gabinete y sobre todo sobre el primer ministro a la luz de las revelaciones que venimos teniendo sobre la trayectoria del señor Héctor Valer. Bueno, yo he sido claro desde el primer momento. Apenas enterado del nombramiento del señor Valer, escribí en Twitter, que es hoy en día, digamos, la forma más directa de comunicarse, que esto revelaba para mí una especie de secreto deseo de parte del presidente, un secreto deseo de vacancia, ¿no? Me parece una tremenda irresponsabilidad. Creo que al presidente le hubiera bastado simplemente darse una vueltita o mandar a preguntar en el Congreso qué tipo de reputación tiene establecida el señor Valer, para enterarse de que es una persona porque no tiene mucho control de sus emociones, que es un misógino comprobado, ¿no? Y que sinceramente esto, pues, la verdad, lo único que iba a causar es o escepticismo, hilaridad, o abierta oposición de parte de todos. También he declarado de inmediato que yo no voy a darle la confianza, pero ni en 1000 años, a un gabinete conformado de esa forma, ¿no? ¿Y ha podido conversar con sus colegas de bancada? ¿Cuál es la opinión de Podemos Perú? No, la verdad es que no he podido conversar. En este tipo de cosas yo soy muy principista, no tengo que preguntarle absolutamente a nadie, ¿no? Para dejar clara mi posición. Jamás voy a apoyar a alguien como el señor Valer, por los antecedentes que tiene, por el tipo de comportamiento. Además, también una persona que la verdad que tiene muy confundidos los conceptos, que un día dice que el comunismo es lo peor y que llama a que no se vote por el señor Castillo, al día siguiente es más comunista que el propio Cerrón. Entonces, no, mira, yo creo que esta era la gran oportunidad que tenía el presidente de demostrar que tiene amor por el Perú. A mí me parece que no tiene amor por el Perú, que eso del pueblo es puro discurso, porque quien tiene amor por el Perú no hace lo que está haciendo el presidente, ofreciéndole el peor gabinete, creo yo, de la historia, ¿no? Una ministra de la mujer porque tiene posiciones realmente alucinantes, que nunca pudo pasar una prueba mínima de meritocracia, digamos, en el campo de la educación, un muchachito que acaba de terminar haciendo mucho el tema, su carrera de geografía, y lo ponen a combatir, pues caramba, a enfrentar la mayor crisis medioambiental de nuestra historia. O sea, realmente un acto de irresponsabilidad tras otro. Congresista, ¿no? Quizás sea bueno también detenerse en el sector interior. Hay muchas cosas por investigar ahí y recordemos que Totalmente. La crisis en este sector fue la que detonó la caída del gabinete Vázquez. Hay todavía cosas por investigar, denuncias por soborno para ascensos irregulares, y finalmente el ministro que ocupa el cargo es una persona que también tiene una sentencia por abuso de autoridad e investigaciones. A la luz de todo ello, ¿cuál es su opinión respecto a la declaración del estado de emergencia? O sea, todo está relacionado finalmente. Mira, el estado de emergencia es un voto de confianza que le hace la ciudadanía, ¿no?, al Estado organizado. Básicamente le dice: yo entiendo que las cosas son difíciles, estoy dispuesto a sacrificar algunas de mis libertades individuales, ¿no?, en aras, digamos, del bien común y de superar esta emergencia. El problema es que para eso se necesita, pues, tener un Estado, un gobierno con algo de credibilidad. Y aquí lo que tenemos es más bien una situación muy oscura. A mí la verdad es que he llegado a la conclusión de que, luego de leer las declaraciones, las cartas de renuncia de la señora Mirta Vázquez, del señor Carlos Jaico, del señor Avelino Guillén, que uno puede discrepar de sus posiciones, pero son gente evidentemente decente, ¿no?, que han revelado que el gabinete, la verdad, lo que haga el gabinete importa muy poco, porque el país está siendo gobernado con un grupo de asesores, una especie de gobierno a la sombra, ¿no? Entonces, ante tanta oscuridad, la responsabilidad primera del presidente era dar un poco de luces, un poco de transparencia. Tendría que haber hecho justamente de la transparencia una virtud, y así que
que esto solamente confirma pues de que estamos en un tiempo muy oscuro en el país. Sí, por otra parte, veniendo ya a los temas de su especialidad, que es la economía, ¿qué imagen tiene usted del nuevo ministro? ¿Qué cosa cree usted que está en juego tras el cambio de Pedro Franque por el actual titular del MEF? Bueno, te soy sincero, no lo conozco. Sé que es un funcionario de carrera, el MEF por supuesto ha sido, hasta hace no mucho, la verdad, una isla de excelencia, y uno no tiene por qué dudar, digamos, de la capacidad seguramente técnica que tenga el señor Graham, ¿no? Pero evidentemente no basta con tener, digamos, un ministro capaz, o dos, o tres, digamos, dentro de un gabinete es como un equipo de fútbol, ¿verdad? Ahora que estamos en tiempos, digamos, de clasificación, y uno no puede pues, pretender que campeonar al desarrollo, al crecimiento, a la sostenibilidad con solamente 2 jugadores más o menos adecuados, y el resto pues son un grupo que nunca jamás debería estar en una selección. Ese es el equivalente, digamos, en el tema, digamos, de un gabinete para manejar un gobierno, ¿no? Evidentemente también, eso sí, yo quiero hacer una llamada. A mí el señor Franque me parece una persona muy decente, que quiere su país, evidentemente. Yo tengo discrepancias con alguna de sus, he tenido discrepancias con alguna de sus políticas, ¿no? Pero nunca he puesto en duda, digamos, sus intenciones, sus buenas intenciones, ¿no? Pero sí algo le he criticado y le critico y le voy a criticar a él y a todos los ministros de Economía que he visto en el pasado, es esa tremenda facilidad para la autocomplacencia, ¿no? En un país con el grado de pobreza que tenemos, a pesar de ser un país pues, medianamente rico, en un país como el nuestro, donde todavía hay millones de personas que viven pues en la informalidad, yo creo que no tenemos tiempo ni espacio para la autocomplacencia. Deberíamos ser inconformes, y quien más debería ser más inconforme es justamente quien maneja el aspecto económico del país. Y desde el Congreso, congresista, ¿se está siendo inconforme? ¿Cree usted que se está respondiendo a estas principales necesidades que tiene la población en medio de una crisis política que parece inacabable? Le pido por favor que me responda tras la pausa. Vamos un par de minutos a escuchar a nuestros anunciantes. Regresamos con el congresista Carlos Anderson. Con el congresista Carlos Anderson, vocero de la bancada de Podemos Perú, quien claramente tiene duras críticas contra el nuevo gabinete. Ha dicho que ni en 1000 años le daría el voto de confianza, pero yo le había preguntado por el Congreso de la República. ¿Está realmente a la altura del momento? Porque hay cambios en nuestro sistema que tienen que darse con la reflexión madura y adecuada para que lo que viene sucediendo desde el 2016 no se repita y no vivamos estos ciclos nefastos para la población. Congresista. Sí, por supuesto. A ver, pero antes de nada quiero aclarar una cosa, ¿no? Al Ejecutivo hay que pedirle coherencia, hay que pedirle unidad de criterio, ¿no? Porque están ahí para ejecutar, ¿no? En la inmediatez. El Congreso de la República, por el contrario, es la representación nacional de diferentes voluntades. Así que, por definición, esperar unanimidad, esperar una sola visión dentro del Congreso es un error, ¿no? En el Congreso de la República hay todo tipo de posiciones, ¿no? Y creo yo que en materia, digamos, de responsabilidad y de estar a la altura, ciertamente hay grupos que definitivamente no le están, o pequeños, digamos, bolsones, ¿no? Porque responden básicamente a intereses particulares, ¿no? Lo hemos visto con el caso, por ejemplo, de la SUNEDU, donde han primado los intereses privados. Empresariales, claro. Empresariales, ¿no? En lugar de poner por encima los intereses de una educación universitaria de calidad. A eso precisamente me refiero, ¿no? Sí, Hay que hay grupos incluso mis propios colegas de la bancada, ¿no? Que han votado, digamos, a favor de esta supuesta autonomía universitaria, y yo por supuesto voté en contra, ¿no? Yo la verdad que quiero hacer una reflexión y un llamado, ¿no? A mis colegas en el Congreso de la República para que depongan ese tipo de actitud, para que realmente entiendan que no hay país moderno sin una educación moderna. Hay una educación moderna, ¿no?
implica un poco de orden, implica una vocación por la mejora continua. Y uno no puede tener una situación en la que el supervisado es también supervisor, no juez y parte, ¿no? Que es lo que hemos tenido en el pasado, y que eso solamente ha dado pues lugar a que hayamos tenido una universidad, un sistema universitario realmente de pésima calidad. ¿Se le puede hacer críticas al SUNEDO? Por supuesto que sí, es perfectible como toda obra humana, ¿no? Pero que ha tenido un impacto tremendo en mejorar la calidad, asegurar por lo menos aspectos básicos de la calidad universitaria. Creo que no queda ninguna duda la producción científica, etcétera, ¿no? Así que yo hago este llamado a mis colegas para que reflexionen y dejen de lado actitudes, digamos, de esta naturaleza que solamente le hacen daño al país. Y en otras materias también igual, ¿no? Entonces sí, efectivamente es lógico, digamos, que también hay una crítica importante al Congreso de la República, pero como digo, la expectativa de que haya una igualdad de criterios en todos los aspectos creo que es exagerada, ¿no? Señor Anderson, quisiera, robando tiempo, preguntarle sobre economía, finalmente, porque usted nos ha dicho la buena opinión que tiene del exministro Franque y las buenas referencias que tiene del nuevo ministro, pero ¿qué es lo que hay que cambiar? Usted, si tuviera responsabilidades en ese campo, ¿qué es lo que haría con el objetivo de garantizar una reactivación económica orientada a un desarrollo inclusivo y sostenible? Lo primero que hay que hacer, lo que pasa es que no solamente está en manos del ministro de Economía, y por eso la importancia de tener un gabinete coherente, un gabinete que sea realmente un equipo y donde haya una visión también concurrente con el presidente de la República, porque la economía no es ciencia, la economía es básicamente arte por un lado y por otro lado es ciencia social. Entonces, todo empieza con la confianza. En estos momentos pues hay, digamos, no solamente elementos de riesgo, sino lo que es peor todavía, hay una tremenda incertidumbre. Porque cuando hay incertidumbre la gente simplemente se paraliza, no hace absolutamente nada, no consume, no produce, no invierte, ¿no? Entonces tenemos que ser coherentes en qué es lo que queremos para el país. El nuestro es un país que requiere de inversión privada, nacional y extranjera, lo querramos o no. Si vemos los casos exitosos de desarrollo de cualquier país, ningún país se ha desarrollado solamente con inversión pública. O sea, eso es un chiste, ¿okay? No existe un solo caso en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, no podemos seguir con mensajes ambiguos, utilizando políticamente estos discursos antiempresa. No hay forma, o mejor dicho, la mejor forma de trabajar en pro de los pobres, es decir, disminuyendo la pobreza, ¿ya?, es siendo pro empresa, es decir, impulsando la creación de empleo formal, digno, ¿no? Y eso no lo vamos a lograr mientras tengamos esta digamos, actitud constante de denuncia de esta mentalidad, digamos, sindical. Muchísimas gracias por estos minutos en donde hemos podido escuchar cuáles son sus opiniones y sus críticas también, no solamente en el Ejecutivo, sino al Legislativo.